Este es el sexto encuentro del ciclo de conferencias de la Asamblea Legislativa. Eso significa alrededor de 13 conferencistas. Comenzamos el 11 de noviembre del año pasado y estamos desarrollando 2 conferencias semanales y esta es la segunda del año, de 2016. El tema que vamos a enfrentar este día es el 1932, o los sucesos de ese año, desde 2 perspectivas distintas. Y para eso tenemos a 2 investigadores, Pablo Benítez y Carlos Gregorio López Bernal. Pablo Benítez analiza el papel que jugaron las cofradías y guachivales en el levantamiento del 32. Sus puntos de partida incluyen el archivo judicial de captura de Miguel Mármol en 1934, los propios textos redactados y publicados por Mármol antes y después de transmitir su testimonio a Dalton, el texto híbrido publicado por Dalton a partir de sus conversaciones con Mármol, fotografías de la matanza que se conservan y que pueden ser muy reveladoras, ya nos lo va a mostrar Pablo. El ensayo intenta ubicar a la gente insurrecta con su rostro múltiple. Pablo Benítez se graduó con honores de la licenciatura de Letras de la Universidad de El Salvador y es egresado del programa de maestría en Filosofía Iberoamericana de la Universidad José Simeón Cañas. Obtuvo la beca a la Excelencia Nacional, programa Fantel. Sus principales intereses temáticos son la historia cultural, las ciencias y la historia intelectual en Centroamérica. Los dejo entonces con Pablo Benítez. Gracias por acompañarnos hoy. En primer lugar, quiero decir que este trabajo que yo voy a presentar, voy a tratar de ajustarme al tiempo que nos ha cedido Roger. Forma parte de un conjunto de ensayos, de artículos, de reportes, incluso de investigación, todos trabajos de mucha profundidad que integran un corpus muy bonito de un libro que está en preparación, está en prensa en este momento. Es el libro sobre pensamiento crítico salvadoreño. Este es un proyecto que ha coordinado y dirigido Breni Cuenca, por iniciativa también de la Secretaría de Cultura del FMLN, y bueno, este trabajo forma parte de ese conjunto. Dentro de poco ustedes ya van a tener noticias sobre el libro. Yo creo que es un esfuerzo muy valioso, de los pocos que se han hecho en los años recientes para recoger, digamos, algunos trabajos interesantes sobre la reflexión crítica del tiempo pasado y presente. Y con eso quiero comenzar yo. Yo no soy historiador. Como ya dijo Roger, yo estudié letras primero y luego pues cursé la maestría en filosofía en la UCA y me he ido aproximando a la investigación en humanidades, digamos, muy vinculada al trabajo de exploración de archivos, ¿verdad? Y a la exploración del tiempo pasado. Pero lo mío es más una reflexión crítica que un informe de investigación histórica, porque no soy historiador. Y digamos, uno de los motivantes teóricos para hacer esto, en mi caso, pues es precisamente uno de los filósofos más representativos de lo que se conoce como teoría crítica, que es Walter Benjamin. Benjamin decía que los cadáveres de los triturados por la historia no deben pasar a formar parte de la cotidianidad como si fueran cosas. Decía que una de las grandes violencias del tiempo presente era asumir los cadáveres del pasado como si formaran parte de la naturaleza. Y esto un poco ocurre en El Salvador, no solo hoy con la violencia social, sino desde el año 32, con todas estas vidas perdidas, con todo ese charco de sangre que venimos acumulando y que cada vez que pasa el tiempo lo vamos tratando más como cosas, ¿verdad?
y no como personas que tuvieron un rostro, una vida, y la perdieron, ¿verdad? Entonces, digamos que el motivante de esto es ir un poco por esa vía. Por eso, también lo que mencionaba Roger es quizá el núcleo de la investigación. Con esto, con la lectura de ese núcleo de la investigación, voy a cerrar la introducción y ya voy a empezar la presentación. El núcleo de mi ensayo investigativo es un hallazgo, y es que yo estuve explorando muy profundamente la vida y la obra de Roque Dalton, y Roque Dalton estuvo apasionado por el tema del 32, y esto me condujo a mí por efecto dominó, digamos, me botó también hacia allá para explorar yo un poco lo que había pasado. Y en esa exploración encontré el archivo de captura de Miguel Mármol del año 34, cuando lo capturan por segunda vez y lo tienen preso durante un año en la Policía Nacional, que es un archivo escasamente explorado, ¿verdad? En ese archivo a Mármol en el año 34 le decomisan correspondencia del partido, de las reminiscencias del partido que están en Occidente, en Oriente. Él mantiene comunicación y está la correspondencia fechada en el 33, después de la insurrección. Siguen usando el sello del partido, que es un híbrido entre la Federación Regional de Trabajadores y el Partido Comunista. Nunca se deciden cuál es cuál, porque en realidad el partido se monta sobre la estructura de la federación. Bueno, eso más adelante lo veremos. Pero el punto aquí es, digamos, que esa joya, digamos, documental, también tiene entre sus elementos dos estampitas religiosas que me sirvieron a mí para seguir este hilo y dar con este trabajo que se llama Los únicos verdaderos apóstoles de Cristo. Los agitadores comunistas salvadoreños de los años 30 no se presentaron como ateos frente a las comunidades de Occidente, sino como los únicos verdaderos apóstoles de Cristo. Las interpretaciones sobre el carácter de la rebelión del 32 en El Salvador acusan casi siempre clasificaciones abstractas: insurrección campesina, insurrección indígena, insurrección comunista. Estas lecturas olvidan a las personas de carne y hueso, a los seres humanos insurrectos, que comparten vidas, múltiples planos y militancias: comunismo, identidad indígena, campesinado, catolicismo, organización comunal, fiestas patronales, todo a un tiempo. Los insurreccionados eran todo eso. No eran ni solo comunistas, ni solo indígenas, ni solo campesinos. No podían ser una sola cosa, como nosotros no lo somos. Somos múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces, a partir de las fuentes que aporta el archivo de captura de Mármol en el año 34, las otras fuentes que ya mencionó Roger, y además las fotos de la insurrección, yo intento aproximarme un poquito más a los rostros de los insurreccionados, ¿verdad? Para esto, como es propio de mi origen, digamos, yo hago primero una reflexión sobre cuál pudo haber sido el vehículo organizativo en aquella época. Y bueno, la reflexión me conduce al mismo lugar de más o menos de los 80. Tuvo que haber sido una estructura organizada ya, que tuviera un gran arraigo local, comunitario, que implicara mucha cohesión social, un gran tejido cultural, y la respuesta que uno encuentra es las cofradías y huachivales, ¿verdad? Sobre todo a partir también de lo que Mármol nos cuenta, que ya lo voy a empezar a desarrollar. Entonces, bueno, las cofradías y huachivales han tenido una gran importancia en todo el entramado social de nuestras naciones, ¿verdad?, mesoamericanas desde la colonia. En la colonia, pues ustedes saben que la base principal de la sociedad era la corporación. Aquí entendamos corporación como parroquia, gremio, familia, municipalidad,
cofradía, ¿verdad? Es decir, eso que hoy conocemos, que es el individuo, ¿verdad? El ciudadano, no existía en la colonia, ¿verdad? No, en esta forma que ahora lo comprendemos. Los cuerpos sociales tenían, o los órganos sociales, digamos, porque se entendía que la cabeza era la monarquía, ¿verdad? Y los demás órganos, pues eran entes o, digamos, instituciones colectivas que resguardaban intereses colectivos. La cofradía era uno. Y la sociedad colonial siempre se retrató, siempre le gustó retratarse, desde representaciones simbólicas fuertes, como por ejemplo la arquitectura, ¿verdad? Se ha hablado mucho del esquema de las plazas centrales en las ciudades nuestras, ¿verdad? Donde están representados los poderes, y claro, esa es una manera de representar las instituciones y las corporaciones. Dentro de esa representación, nos dice Enrique Flores Cano, por ejemplo, la pertenencia a una cofradía otorgaba al individuo el acceso a una institución que brindaba formas de sociabilidad, de representación, protección y prestigio. Ser miembro entonces de una cofradía equivalía a poseer un timbre de honor y dignidad. Y fíjense esto, qué interesante, las había de indios, negros y mulatos libres, o de grupos de comerciantes blancos ricos y artesanos pobres. Es decir, las cofradías como corporaciones no eran exclusivas de la población indígena, ni de la población pobre. Había cofradías muy ricas, ¿verdad? Ahí en el ensayo yo cito dos narraciones de, digamos, de representaciones sociales fúnebres, una con la muerte del rey Felipe de aquella época y otra del rey Carlos III, si no me equivoco, ahorita se lo cito directamente, donde Carlos IV, donde en realidad hay una voluntad de representación bastante grande. Por ejemplo, el relato de don Pedro de Jimena dice así, esto es sobre la proclama del rey don Carlos IV y estas honras fúnebres al monarca muerto, ¿verdad? Dice, se formó el paseo en la forma siguiente, el navío con velas tendidas maniobrando los marineros y haciendo saludos a nuestros reyes, a uso de la mar, y disparando de rato a rato cohetes voladores, rompiendo el concurso de gentes, como si dividiera las aguas, daba principio al que seguían los 5 bailes de indios, después las milicias con pausadas y vistosa marcha, sucedían gallardamente montados a caballo los indios alcaldes y regidores de los pueblos. Luego, esta otra honra fúnebre para Felipe IV, esta es del año 1666, nos la registra Flores Cano de la siguiente manera. Iniciaban el cortejo 18 cofradías de negros, mulatos, filipinos e indios tarascos. Cada grupo llevaba al frente las insignias que representaban a sus respectivas devociones. Seguían luego las 89 cofradías de las comunidades indígenas de los barrios urbanos y de los pueblos de vecinos. Este numeroso contingente, compuesto por 4,000 indios, terminaba con los caciques principales, alcaldes y gobernadores indios vestidos con sobrias túnicas negras. Bueno, yendo un poco más a fondo, yo sé que oír las citas no nos da mucho la idea gráfica, pero yendo un poco más a fondo e interpretando cómo era que estaban formadas las marchas fúnebres y las formaciones de cofradías, lo que ocurría es que había una representación de todos los cuerpos sociales, coloniales. Las cofradías tenían un papel importantísimo en esa representación y cerraba siempre la autoridad máxima. En el caso de la Nueva España cerraba siempre el virrey. Entonces,
esa representación también nos dice mucho del peso que tenían las cofradías. Ahora, dentro de este panorama, los guachivales eran la resistencia radical, porque los guachivales no estaban bajo dominio, digamos, de la Iglesia Católica del todo. Tampoco poseían registros, las cofradías sí, las cofradías estaban bien registradas, tenían esquemas, jerarquías, funciones, había mayordomos, etcétera, todo lo que ahora sabemos, pero los guachivales no. Solo fíjense, porque el tiempo nos come, lo que dice Pedro Cortés y Larraz cuando pasa por acá, ¿verdad? En su relato geográfico moral, ¿verdad? Dice: tengo fundamento para creer que entre los guachivales, y aquí lo he transcrito textualmente, ¿verdad?, hay algunos fundados por los indios, cuyas hipotecas están ya perdidas y también la memoria de ellas. Con este arbitrio ocultan fácilmente las utilidades de los curatos en el día que toca a cada una su celebración. Llevan en procesión a la iglesia la imagen que tienen en su casa, pero en procesión de solo indios, con sahumerios y su música ordinaria. He visto quedar las imágenes a la puerta de la iglesia vestidas ridículamente, y en esta situación se canta misa. Concluida la misa, vuelve otra vez la imagen en igual procesión a la casa de donde salió, y se pasa el día en música, zarabandas, embriagueces y tal vez deshonestidades e indecencias, que sea a punto. Pero a esto se reducen todas las fiestas de los indios. Aquí lo que dice es que los guachivales, que son las festividades de los santos populares, que están organizadas como cofradías, realmente no son reconocidas como cofradías, porque ahí hay un relajo total, ¿verdad? Ahí no hay libros de cuentas, no hay jerarquías, el rito no se lleva a cabo como lo marca la Iglesia Católica, sino que visten a los santos como les da la gana. Él dice ridículamente, hacen fiesta, ¿verdad?, zarabanda, dice, embriagueces, deshonestidades. Entonces, este tipo de organización, digamos, local, comunitaria, que tenía que ver con lo religioso, pero que estaba fuera del margen institucional, a veces movió a pensar que iban a anular la posibilidad de que existieran cofradías y guachivales, pero nunca lo hicieron. Las autoridades coloniales nunca lo llevaron a cabo, porque finalmente también estas instituciones ayudaban a sostener las parroquias, ¿verdad? Todas daban un tributo, una especie de ayuda, digamos, al cura. Y Pedro Cortés y Larraz, él mismo dice que en muchas ocasiones el único sostenimiento de las parroquias eran las cofradías y los guachivales. Bueno, luego yo pienso que hay que reflexionar un poquito cómo es esa mezcla entre indianidad, campesinado y militancia comunista, ¿verdad? Y bueno, la identidad se define siempre a partir de relaciones e interacciones múltiples, ¿verdad? En el contexto de la conquista y la colonización de nuestro continente, pues ellos identifican a los adversarios como indios, englobándolos de este modo en un apelativo unificador y reductor, nos dice Grusinski, ¿verdad? Eso que conocemos como indígenas o como indios era en realidad una amplia gama de grupos étnicos con diferentes lenguas, con diferentes culturas, con diferentes visiones de mundo, algunas similares pero otras no. Diferentes familias, además, étnicas, pero nos acostumbramos a ese apelativo reductor y unificador. O sea que desde el mismo origen de la clasificación indígena no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Es decir, al decir indígena, estamos borrando muchos rasgos identitarios también. No es lo mismo un indígena mesoamericano que un indígena suramericano, ¿verdad? Esa es la lógica. Y más allá, no es lo mismo un indígena acá en la zona de occidente del país que en el oriente de Guatemala, ¿verdad? Entonces, decir indígena es borrar muchísimos rasgos. Bueno, ahora vamos al punto. Después de estas reflexiones, hay otra cosa que también se menciona en el documento con esta relación entre indianidad, campesinado y militancia comunista. Algunos antropólogos, como Roger Bartra,
aseguran que en realidad en nuestro continente deberíamos hablar de campesindios, ¿verdad? Porque ya entrado el siglo XX, sobre todo, finales del XIX y principios del XX, hay una mezcla bastante difícil de discernir entre qué son estas capas rurales, campesinas, proletarias algunas, y qué son estas otras capas que llamamos indígenas. Al final son la misma gente. Lo que pasa es que en el ámbito de lo simbólico, de lo imaginario, de lo cultural, tienen diferencias, pero en el ámbito de lo material comparten las mismas realidades. Entonces, digamos que el entramado entre capas indígenas, o lo que llamamos capas indígenas y campesinas, nunca estaba claro, ¿verdad? Al final, esta idea de la izquierda de los años 60 de sumergir, digamos, a los indígenas en las amplias capas de explotados proletarios, campesinos, rurales, no era del todo descabellada, porque en realidad lo que estaban haciendo era borrar, digamos, una parte de su identidad muy importante, lo cual es grave, pero en realidad las realidades materiales, sociales y económicas que vivían esas gentes eran compartidas, y las razones por las cuales estaban siendo reprimidas y oprimidas eran prácticamente las mismas. Esa coincidencia ocurre, digamos, esa coincidencia se visibiliza cuando los agitadores comunistas llegan a las zonas de Occidente. Y aquí, Eric Ching, por ejemplo, en su interpretación de los sucesos del 32, aquí es una cita directa de Ching, ha dicho: la desconfianza tradicional entre indígenas y ladinos generó sospecha entre los primeros, cuando los segundos se presentaron como portadores de promesas de redención política y económica. Es más, el ateísmo propio del comunismo estaba muy reñido con el papel destacado que jugaban las cofradías en la vida de los indígenas. En esta cita está contenida toda la reflexión anterior. Las cofradías son una herencia corporativa desde la colonia que ha tenido un gran peso sobre el imaginario nuestro y el imaginario rural principalmente, que pervive hasta el año 32, hasta 1932. Las cofradías tenían un peso importantísimo todavía. Pero además, la otra parte de lo que dijimos, en ese espacio geográfico vivían capas de personas a las que llamábamos indígenas o ladinos, o indígenas o campesinos. Pero en realidad, esa frontera es solo aparente, porque las realidades económicas y políticas eran compartidas. Donde había una traba era en el imaginario, en el aspecto simbólico, en el imaginario. Entonces, para Ching, esa barrera no se rompió. A pesar de que había coincidencia entre las causas de la opresión económica y política, y a pesar de que, digamos, pudo haber algún tipo de colaboración en ese sentido, él considera que el ateísmo propio del comunismo riñó con con la profunda raíz sincrética religiosa de las comunidades de Occidente. Entonces aquí es donde viene mi debate, digamos, porque lo que aparece después con estas fuentes que yo he explorado es todo lo contrario. Realmente lo que permitió que esa coincidencia de las realidades económico-políticas rompiera la barrera del imaginario es que los comunistas no se presentaron como ateos, ¿verdad? Nunca dijeron que fueran ateos, sino que hicieron todo lo contrario. Aquí está una cita de Mármol, que es un texto que aparece en la revista Perspectivas y Fundamentos del Partido Comunista, en el año 81, cuando ya van a celebrar el aniversario de la insurrección en el año 82. Y dice Mármol: para contrarrestar la denuncia del clero de que se era ateo y religioso, este es Mármol, este no es Dalton, no es el testimonio de Dalton recopilado
a partir de las entrevistas con Mármol. Es Mármol directamente en el año 81. Los propagandistas y organizadores de la Federación Regional participaban en la construcción de los altares y en muchas otras actividades relacionadas con la festividad de tal o cual santo, y rezaban como todos. Por lo tanto, no hubo una actitud de dogmatismo antirreligioso. Uno podría pensar que ya por el año 82 Mármol está cargando ahí un poquito el testimonio para parecer que sí lograron penetrar, a pesar de que algunas fuentes digan que digamos la agitación comunista no tuvo tanto impacto. Pero pues haciendo una exploración mayor de las fuentes, yo me fui a buscar estos archivos que les comento, el de captura, y lo que uno se encuentra es realmente fascinante, ¿verdad? Por ejemplo, esta estampita tiene un tamaño como de 3 centímetros. Entonces, tiene por una cara la Santa Cena, como ustedes ven, la Santa Cena, además la imagen tradicional de, ¿cómo se llama?, de Da Vinci, ¿verdad? Y por el otro lado, tiene esto, dice, Cristo, el descamisado de Nazaret, el primer revolucionario que supo combatir a los poderosos y a los explotadores, arrojado en magnífico gesto, arroja, ¿no?, en magnífico gesto a los mercaderes del templo. Ni siquiera sospechaba que en su última cena se sentó a su mesa un traidor. Camaradas, guerra a muerte a los traidores, a los Judas de nuestra causa redentora. Esta es una. La otra que aparece es Jesús predicando. También es una estampita muy pequeña, de unos 3-4 centímetros. Y aquí dice, si los actuales mercaderes de la religión predicaran con la misma santidad del alma con que Cristo predicaba, su doctrina de igualdad por otros senderos anduviera el mundo. Los comunistas, únicos verdaderos discípulos de Cristo en la actualidad, merecen el respeto a sus doctrinas y no las actitudes infamantes de los perros que calumnian sus doctrinas por congratularse con los que mandan. Camarada, salud y trabajo. Como ven, estas estampitas se las decomisan en el año 34, ¿verdad? A mármol. Están en el archivo de captura del año 34. Es decir, que la agitación comunista estuvo acompañada, esto no solo nos lo dice esta fuente, también los trabajos de Jeffrey Gould, que también se han llevado a cabo en combinación con el Museo de la Palabra y la Imagen y con Aldo Lauria, hacen una exploración de estas otras facetas. Y ellos encuentran que, por ejemplo, las reuniones principales de organización en la zona de Occidente se llevaban a cabo con el pretexto de reuniones religiosas, de reuniones de cofradía o reuniones de fiestas patronales. Y en ese sentido, aparte de los varones que tenían papeles importantes en ese tipo de festividades, las mujeres tenían un papel de suma relevancia. Entonces, estas estampitas, digamos que son una muestra muy contundente, también tienen como alrededor una serie de fuentes más, testimonios, otro tipo de elementos, digamos, que aparecen al explorar un poco más las relaciones entre Partido Comunista, Socorro Rojo Internacional, Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños y Juventud Comunista. Es decir, el modo en el que se aproximan a Occidente no es un modo dogmático, como dice Mármol en la cita anterior, ¿verdad? Realmente sí participaron en estas actividades que les dieron puerta de entrada. Bueno, ahora hay otra cosa, ya con esto termino porque se me acabó el tiempo, ya Roger me avisó que me faltaba un minuto. Yo también, aparte de esto, para entender un poco el asunto y ver si realmente, digamos, la composición de esa capa que se insurrecciona es solamente indígena o solamente urbana, digamos, militante comunista, ¿verdad? O si tiene algún tipo de
elemento identitario, me fui a observar las fotos. Y hay una cosa bien interesante. Los indígenas, por decisión propia, esto no es solo cosa de contexto económico, decidían no calzarse. Esto tiene larga data. Hay incluso un estudio o una propuesta de política económica, todavía colonial, creo que por el siglo XVIII, XIX, para que los indios vistan y calcen a la española, ¿no? Porque este economista de la época decía que si lograban que los indios se calzaran iba a subir la demanda de zapatos, iban a tener que producir más cuero, iba a haber más manufactura, etcétera, ¿verdad? El ciclo económico se iba a incrementar. Lo mismo con la ropa y el sombrero. Claro, en ese momento en el que él hace el análisis, creo que no toca el asunto del sombrero, pero sí es la vestimenta y el calzado a la española. Pero era un modo de resistencia, es decir, los mismos integrantes de las cofradías que se sentían muy parte de la comunidad indígena decidían no calzarse. Pero en la foto siempre hay cadáveres calzados y descalzos, y con sombrero y sin sombrero. A mí esto me llama la atención porque dice mucho de la composición social, digamos, al menos de los masacrados que aparecen en las fotos. Este Francisco Sánchez, uno de los grandes dirigentes de las comunidades locales, que además no era un campesino pobre como no lo era Feliciano Ama, y decidía estar descalzo. Ahí no se alcanza a ver bien la parte final del pie. Feliciano Ama también, esta foto famosa colgado, está descalzo, porque no era un asunto de tipo económico, era un elemento de resistencia cultural. Y si ustedes ven aquí en las fotos, aquí tenemos sombreros y botas, y aquí tenemos descalzos, ¿verdad? Aquí tenemos solo descalzos, ¿verdad? Y otro tipo de sombrero, ¿verdad? Sin chaqueta además. Si ven las chaquetas de los otros, estos no traen chaqueta, ¿verdad? Y todos están descalzos. Aquí todos están calzados, ¿verdad? Entonces, digamos, esta es una mínima provocación como para decir, la composición identitaria de los masacrados y de los insurreccionados no es fácil de definir. No es que solo fue una insurrección indígena, porque había una gran tradición de levantamientos indígenas locales y se acabó la discusión. El Partido Comunista no tuvo nada que ver. No, digamos, es una simplificación de mayores proporciones. Y lo mismo pasa del lado contrario. No, fue una insurrección comunista en la que los indígenas solamente se subieron y, bueno, obedecieron el plan insurreccional nacional que tenía el Partido Comunista, lo cual tampoco es cierto, ¿verdad? Pero, digamos, a veces pasamos por alto fuentes que tenemos enfrente, como estas, ¿verdad?, que nos dicen bastante de esa heterogeneidad de los insurreccionados. Bueno, entonces ya con esto llego al epílogo. He tratado de hacer un resumen del trabajo que tiene algunos elementos más y voy a leer directamente el epílogo. Dice, el hecho de que las cofradías constituyeran en 1932 un espacio clave para el movimiento insurreccional, gracias a su sólida estructura social y a su tradición de resistencia cultural y política, habla elocuentemente de las raíces y herencias corporativas que poseía la sociedad salvadoreña de los años 30. Las interpretaciones puestas en la mesa de discusión por medio de este texto dan pistas suficientes como para no descartar la línea argumental abierta por Schlesinger, que es uno de los primeros, digamos, que recoge hechos del 32. Claro, él no es un académico ni un historiador, su trabajo no tiene un carácter de exploración crítica, es un periodista al servicio de
del aparato represivo. Pero él tiene una línea argumental abierta ahí, que es que las cofradías fueron el vehículo por el cual el Partido Comunista y la militancia comunista en general cooptó las comunidades del occidente. Las fuentes que he consultado apuntan a que no solamente hubo un fuerte trabajo de agitación entre las cofradías y los guachivales, sino que fueron uno de los mayores bastiones del plan insurreccional. Las argumentaciones sobre el carácter de la rebelión acusan unas clasificaciones que no dan cuenta de la complejidad que muestran fuentes tan simples y sencillas que hemos tenido siempre a la mano como las fotografías. Estas lecturas olvidan a las personas que tienen múltiples rostros, múltiples militancias y que son personas de carne y hueso. En todo caso, la exploración de los sucesos del 32 todavía tiene muchas raíces y muchas arterias abiertas que no nos hemos atrevido a consultar, a explorar, a reflexionar y a revivir. Así como estas víctimas, estos rostros, esta carne y este hueso han sido tomados como cosa, como parte de la naturaleza, como parte de la vida del país, asimismo la violencia de las víctimas de la guerra reciente, en los años 80, y las víctimas de la violencia hoy, parecen sobreponerse como cosas acumuladas. Debemos dar un paso adelante y empezar a reflexionar críticamente sobre las vidas perdidas y sobre el charco de sangre sobre el que nuestras instituciones siguen montándose y montándose. Gracias.